Hola amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Imagen y Café. En esta oportunidad vamos a hablar con el experto en comunicación y en tecnología, escritor, storyteller. Él es José Antonio Robleda. Así que bienvenido, José Antonio. Es un gusto saludarte. Hola Douglas, el gusto es todo mío estar una vez más con ustedes en este podcast de Garbo Imagen y Café. Gracias, y de verdad que estoy muy contento de poder platicar. Estamos haciéndolo de manera remota porque pues estamos en países diferentes, pero la tecnología es un catalizador de todo nuestro potencial y nos permite tener esta transmisión. Así que bienvenido. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre Power Talk AI, que es el título de un taller que está ofreciendo José Antonio. Háblanos acerca de cómo surge este taller. Muy bien, pues si quieres empezamos por el propio título, porque el propio título ya tiene una historia. Durante este episodio vamos a escuchar algunas historias, ¿no? Este título surge de la idea de que tu plática puede ser poderosa. Sí, por eso ese Power Talk. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las inteligencias artificiales pues han venido a cambiar las cosas, han venido a cambiar la forma en que trabajamos, la forma en que nos acercamos a las historias, la forma en que básicamente hacemos el trabajo del día a día. Por eso ese aid, que en inglés significa ayuda, tiene la A y la I en mayúsculas de Artificial Intelligence, porque es un Power Talk asistido por inteligencia artificial. Ahí el nombre de la plática, Power Talk AI. Pero además hay una excusa. No sé si quieres que hable un poquito de la excusa que tenemos para dar este taller. Sí, háblame acerca de la excusa. Creo que es muy interesante y a nuestros espectadores les genera esa curiosidad. Muy bien, pues después de 10 años ayudando a líderes y directores y empresarios y managers de toda América Latina o de una buena parte de América Latina con estrategias para hablar en público, decidí que ya era hora de poner esa estrategia, esa forma de trabajar en un libro. Por eso este año surge Escucha antes de hablar, guía de storytelling para casos de uso real. Y por supuesto con inteligencia artificial, ya que la tecnología es una de las cosas que más me ha acompañado en estos 10 años y no solamente enseña a los líderes a hablar en público, sino a sacar la mejor versión de sí misma y más rápido utilizando la tecnología. Por eso es una guía práctica para usarlo en el momento actual, para usarlo en la vida real, pero además lleva tecnología. Qué interesante cómo se integra la necesidad de poder comunicar lo que trabajamos y de poder adoptar estas nuevas tecnologías, porque sabemos que la inteligencia artificial en este momento de nuestra vida ya no es una novedad, ya no es un lujo, podría decirse que es parte del día a día y lo vemos en publicaciones de redes sociales, lo vemos en noticias, lo vemos incluso en informes. Saber hacer un buen prompt nos puede cambiar el resultado de nuestro trabajo y la velocidad en la que lo hacemos. El título me llama mucho la atención. ¿Cómo surge Escucha antes de hablar? Bueno, una de las cosas que yo más digo durante los talleres es que si logras que las personas te escuchen, ya tienes más de la mitad hecho, ya tienes más de la mitad de tu plática impactando, inspirando a las personas que te están escuchando. Pero para lograr eso se nos olvida la cosa más importante, que es que tienes que hablarles a las personas. Estamos siempre tan metidos en aquello que queremos decir, estamos tan seguros de nuestros datos, estamos tan seguros de nuestra presentación, que a veces se nos olvida que originalmente la hicimos para ayudar a las personas a las que les estamos presentando. Por eso es importante, antes de empezar a hablar, detenerse y escuchar a las personas a las que les vas a hablar. De ahí el título del libro, Escucha antes de hablar. Y también el primer capítulo del libro dedica a hacer una serie de estrategias para que tú puedas entender cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, pero también cuáles son sus sueños y sus aspiraciones. Dedicamos el primer ejercicio precisamente a hacer el mapa de empatía de las personas a las que vas a hablarles. Una vez que las conozcas casi mejor que a ti mismo, una vez que les puedas hablar a ellos
ellos y que les expliques cómo lo que tú estás contando les ayuda específicamente a ellos, es que esas personas van a estar escuchándote. Por eso para mí lo más importante de la comunicación es que tú te olvides de ti mismo y recuerdes siempre que estás haciendo eso para otras personas. Y lo más importante entonces sería ponerte a escucharlas siempre antes de hablar. Creo que con eso he explicado el título, ¿no? Muy bien explicado, y todo nace de un interés genuino hacia la persona, ¿verdad? Hacia la dignidad de nuestros interlocutores, que va a despertar también un sinfín de resultados y de sensaciones también, ¿por qué no decirlo? Porque para el acto comunicativo pues necesitamos de uno o más personas, de un emisor, un receptor, un código. ¿Recuerdas el famoso esquema de la comunicación? Claro que lo recuerdo, y además está el ruido, tenemos que eliminar el ruido y el ruido que muchas veces provocamos nosotros mismos. Fíjate que aquí hay una cosa interesante, cuando tú ya dejas de centrarte en lo que tú vas a decir y te centras en cómo los demás te van a escuchar, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es lo que van a escuchar de lo que yo digo? Y aquí te voy a preguntar algo, ya lo hemos platicado muchas veces, ¿no? ¿Tú qué porcentaje crees que la gente retiene de las cosas que tú dices, de tus palabras? De mis palabras, yo considero un 7% posiblemente retengan de lo que yo estoy diciendo. Bueno, podemos ser un poco más optimistas. Esto está estudiado, yo soy muy malo para los nombres, no voy a dar la cita aquí de cabeza, pero pueden ir al libro para ver al autor, que fue el primero que en los años 60 habló del 70-20-10. Por eso digo que podemos ser un poquito más optimistas. Cuando tú estás hablando, la gente de lo que tú dices recuerda el 10% de tus palabras. Es decir, de toda la comunicación que tú haces, de todo lo que vas a contar, solamente el 10% de lo que la gente recibe son tus palabras. El 20% es la manera en que lo estás diciendo. Tu tono de voz, la forma, la manera en que tú lo estás contando. Pero el 70% es la comunicación no verbal. Así que tan importante es la información que tú vas a transmitir como la manera en que te paras a decirlo, ya sea delante de una cámara, ya sea en un auditorio o ya sea delante de una persona, si esa persona es tu jefe y es la que tiene que contratarte o la que te va a dar luz verde para sacar ese proyecto. Y es sumamente interesante cómo la comunicación viene a ser tan compleja, y podríamos hablar de que es un fenómeno, porque podríamos pensar a primera vista o a primer acercamiento de que lo que nosotros decimos, nuestras palabras van a ser lo más importante, pero estamos viendo que no. Tenemos acá la comunicación visual y tenemos acá otros elementos que nos van a acompañar con ello. Podríamos hablar también de qué reacciones tiene el perceptor o el receptor, qué percepción nosotros podemos generar en su cabeza. Me encanta que me hagas esta pregunta, le dedico mucho espacio a eso, porque si efectivamente, si ese 70% es lo que voy a comunicar, la primera tentación es querer controlar ese 70%. Y el mecanismo es muy simple y al mismo tiempo parece magia. Nosotros tenemos telepatía sin tener que realizar ningún tipo de magia. Esa telepatía se llaman neuronas espejo. Douglas, ¿alguna vez? Telepatía, perdón, no te... Sí, esa telepatía se llaman neuronas espejo. Y te voy a poner, y te voy a poner un ejemplo. Ahí, vamos a repetir eso porque nos pisamos y vamos aquí, ¿vale? Esa telepatía se llaman neuronas espejo. Neuronas espejo. Eso es muy interesante, la verdad. Yo no había escuchado acerca de las neuronas espejo. ¿Podrías ampliar un poco ese tema? Claro que sí. Mira, Douglas, a ver, vamos a hacer aquí una confesión, ¿vale? Aquí, ahora que nada más estamos tú y yo y solo nos escucha todo el internet. ¿Tú alguna vez te has enamorado a primera vista? Sí, sí. Seguro que quienes nos están escuchando también. Pero vamos a ir un poco más allá, no nos des nombres ni pistas. Pero tú alguna vez te ha caído alguien mal y no sabes por qué. También me ha pasado. De hecho, me pasa constantemente. No, sí me ha pasado en repetidas ocasiones, no es constante.
Bueno, no te preocupes, es absolutamente normal, pero igual que hay veces que alguien nos cae bien y conectamos inmediatamente, y hay alguien que nos cae mal, no sabemos por qué, no nos ha hecho nada, no dice nada de nosotros, es educado, no nos ha hecho ninguna grosería, pero no conectamos. Ese es el efecto de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas especiales en nuestro cerebro que hacen que nosotros podamos conectar con las emociones de los demás. Y las emociones que los demás nos transmiten, nosotros las recibimos y las sentimos de manera más o menos consciente. Sabemos que pasa algo, pero no sabemos exactamente el qué. Es el mismo mecanismo que para aquellos que son futboleros o les gusta el tenis y acaban de ver el partido de Sinner Alcaraz, yo por supuesto le voy a Alcaraz, ¿no? Cada vez que Alcaraz mete un punto, para tu cerebro es lo mismo ver meter un punto o gritar punto. Lo mismo que meter un gol, sentir un gol, ver meter un gol o gritar gol. En tu cerebro se van a activar las mismas neuronas que se activan en el otro. Eso hace, Douglas, que si yo me pongo nervioso cuando hablo contigo, lo que voy a transmitirte es nerviosismo. Si yo te lo transmito a través de mis gestos, de mis manos, de cómo me paro, de cómo me muevo, ¿no? Tú me lo vas a devolver porque esos nervios ya los estás sintiendo tú porque yo te los transmití. ¿Qué ocurre? Cuando tú estás hablando a un auditorio de 1000 personas, o pueden ser 3, no importa, esas 3 personas o esas 1000 personas te van a devolver el nerviosismo que tú les transmitiste. Pero mientras que tú eres unos, ellos son muchos. Y eso te lo van a devolver multiplicado. Ese mismo efecto que es el que nos provoca que nos encojamos, que nos tiemble la voz, que nos quedemos en blanco, que no sepamos cómo continuar, también sucede en positivo. Si tú te paras delante de un escenario y cuando dices buenos días, solamente con eso transmites una seguridad tremenda, esa seguridad te la van a devolver. Por eso muchas veces cuando estamos en el escenario, personas tímidas, yo te voy a confesar que en el fondo yo soy muy tímido, hablar uno a uno luego me cuesta, pero cuando estoy arriba de un escenario, esa inseguridad que tengo abajo se me quita porque me devuelven toda la seguridad que yo estoy transmitiendo. Y no es que yo sea así de poderoso, ellos son los poderosos y me están devolviendo ese poquito de seguridad que yo transmití. Eso es lo que vamos a hacer con estas estrategias, con este libro y sobre todo con esta plática, poder ayudar a los demás a tener ese power talk que sea capaz de transmitir esa seguridad y sentirla de vuelta. Sí, me parece sumamente interesante cómo nosotros podemos recibir ese apoyo de nuestros interlocutores y no solo sentir ese nerviosismo. Me encanta eso que dices de que ellos mismos pueden regresarnos esas emociones que nosotros estamos produciendo, ¿verdad? Entonces, al final paramos nosotros empoderados gracias a esa conexión emocional derivada de las neuronas espejo. Efectivamente, esa neurona espejo es la que nos van a conectar y se produce ese ida y vuelta. Y claro, como una vez que se produce ese ida y vuelta, hay mucha gente que trata de aprender gestos. Por ejemplo, una de las cosas que te dicen es, cuando muestran las palmas de las manos, significa que no tienes nada que esconder. Porque es lo que hace un niño, ¿no? Cuando a un niño le dice, te agarraste un caramelo, lo primero que hace es levantar las manos y las muestra así y dice que no, ¿no? También es el gesto de no tengo nada que esconder, no tengo nada que hacer. Incluso en el fútbol, cuando cometen una falta, lo primero que hacen es esto, ¿verdad? Levantar las manos. Este es un gesto, si bien los microgestos universales, de los que también hablo en el libro, son diferentes, este es un muy buen ejemplo de cómo lo podemos transmitir. Entonces, claro, la primera tentación, Douglas, es decir, si eso se puede aprender, se puede utilizar para engañar. Entonces, en ese sentido, yo puedo tener un diccionario de gestos y decir, cuando hagas tal gesto, ponte de tal manera. Cuando quieras transmitir poder, agarra esta postura, ¿no? Pero, ¿sabes qué ocurre, Douglas? Que cuando te paras en un escenario y te pones nervioso, se te olvida todo eso. Necesitas años y ser el mejor actor posible para simular una seguridad que no tienes. Sin embargo, y esa es una de las cosas que a mí me gusta contar, tanto del libro como del taller, resulta que nosotros tenemos ya dentro nuestra todas las herramientas necesarias, no solamente para entender lo que nos están diciendo los demás, sino para poder transmitirlo. Entonces, si se quieren ahorrar todos los cursos de oratoria, todos los cursos de postura de poder, todos los cursos y todos los libros de expresión no verbal, hay una estrategia muy simple, que es sientan aquello
que quieren transmitir. Pero claro, eso es difícil, ¿verdad, Douglas? Sí, es difícil, o sea, se escucha fácil, pero en la práctica sabemos de que es muy complicado y estamos dependiendo también de factores externos, muchas veces nuestro estado de ánimo, incluso la interacción. Hay públicos de públicos, porque hay públicos que son muy amenos, muy abiertos y con una intención realmente de aprender, y hay públicos que son muy escépticos, que podrían incluso romper con nuestros nervios y disparar emociones negativas hacia nosotros. Efectivamente. Y por eso otra parte muy importante de este taller de Power Talk 8 y de este libro es cómo no ponerte nervioso. A mí me ha pasado, me sigue pasando y me pasa mucho, que es que llevo los mejores datos, tengo todo preparado, hice la presentación y 3 minutos antes me pongo nervioso y me puedo llegar a quedar en blanco. Entonces, claro, resulta que no solamente no vas a poder transmitirlo, sino que no eres capaz de sacar la mejor versión de ti mismo, porque lo que te vas a contar ya lo tienes dentro, pero no eres capaz de transmitirlo por los nervios. Entonces, hay muchísimas estrategias de las que vemos en este libro, de las que vamos a ver en el taller, precisamente para que los nervios no te hagan quedarte balbuceante delante del micrófono, para que no bajes la mirada y entonces empieces a asustarte, o para encontrar la mejor forma de recibir la retroalimentación, la seguridad de un público. Entonces, sí, efectivamente los nervios nos juegan malas pasadas, y es ahí donde tenemos que irlo trabajando. Por suerte, no solamente tenemos toda la corporalidad, sino que también tenemos la parte de nuestra presentación que nos va a apoyar y toda la parte tecnológica. Eso es sumamente importante. ¿Cómo lograste encajar el tema tecnológico? Porque la comunicación es algo muy humana, si bien es cierto, pero existen herramientas cada vez más novedosas que nos pueden ayudar a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Cuéntanos un poco de esta asistencia. Mira, en el libro vamos a ver cómo muchos de los ejercicios que se hacen de manera manual se potencian de manera artificial con inteligencia artificial, valga la redundancia. Ya por un ejemplo, hay muchas veces que tú le vas a hablar a un auditorio y sabes que son doctores o sabes que son ingenieros o abogados o que son estudiantes, pero no has tenido tiempo de hacer toda la investigación, todo el mapa de empatía. Entonces puedes cargar la inteligencia artificial un mapa de empatía y darte algo que va a ser mejor que nada. No es exactamente lo que tú hubieras hecho, pero sí te va a dar una muy buena pista de por dónde pueden ir las cosas, o por lo menos contrastar con tus intuiciones. Otra, por ejemplo, son las historias. Hemos hablado poco todavía de storytelling, pero las historias conectan con las audiencias por el poder que tienen precisamente para no ir a la parte racional, sino ir a la parte emocional. Sin embargo, y aquí te pregunto, Dula, ¿tú no tienes algún tío que cada Navidad cuenta la misma anécdota de la misma forma? Es correcto, sí. Tengo mucha familia que a veces suele ser aburrido porque uno ya sabe en qué va a terminar esa historia. Entonces, pero por respeto y por cariño la escuchamos. Claro. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar las 7 tipos de estructuras que hay para contar una historia. Y que yo siempre digo que son esas 7 y no más, y luego me contradigo porque explico por qué es mentira eso. Pero la idea es que si tú cuentas una historia de una manera, pues ya no vas a tener el mismo impacto para otro público si ya la has contado. Pero le puedes pedir a la inteligencia artificial que esa misma historia te la cree con otra estructura. Lo mismo para que analice una presentación, para que te ayude a cambiar de formato. El libro está lleno de prompts. Para cada uno de los capítulos hay un apartado con prompts ya escritos para poder enfrentarte a esa tarea con inteligencia artificial, con el mejor prompt, el más adecuado, como tú decías antes, ¿no? Y durante el taller lo practicamos. La idea es que sea un taller 100% práctico, y en ese taller la gente llega con una presentación que tenga que hacer o que quisiera hacer, y vamos modificando desde la manera en que lo dice, la historia que cuenta con la presentación, los datos, y por supuesto utilizamos inteligencia artificial para mejorarla, para analizarla, para cambiar algunas partes y que tengan más impacto. Y también nos metemos en el diseño gráfico, que también hay una parte ahí visual que tú como comunicador sabes que es importante. Es importante. Como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Decimos
pero me parece sumamente importante que menciones que van los ejemplos de los prompts, porque muchas personas pues conocemos el tema de la inteligencia artificial, pero resulta que no sabemos pedir. Y entonces acá nos estás dando una orientación completa desde el sentimiento, el contexto, y ya hablamos del tema tecnológico hasta un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer ese prompt que se va a adaptar a nuestra necesidad específica. Sí, la idea de esta guía es que una persona que todavía no tenga la información, que todavía no sepa hacerlo, pueda partir de cero y seguir los mismos ejercicios que yo doy en los talleres. Y por supuesto, quien venga al taller va a recibir retroalimentación en el momento. Y el tema de los prompts efectivamente es importante porque si bien la inteligencia artificial está diseñada para que cada vez sea más intuitiva, todavía hay muchas veces que hay que buscar los trucos para pedirle las cosas. Entonces, alguien que no sepa nada de inteligencia artificial puede agarrar esta guía y no solamente va a aprender a hablar en público, sino que también va a tener buenas nociones de cómo utilizarla para hablar en público. Entonces está muy, muy concreto. Muy buenísimo. Sí, y es que el tema, hay prompts de prompts y hay resultados impresionantes que muchas veces, por no saber pedir, nos perdemos de estos beneficios que nos da la tecnología, en este caso la inteligencia artificial. Y por eso es de que me llama muchísimo la atención lo que vamos a aprender en el taller Power Talk AI. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es aprender a escuchar. Vamos a ir en ese orden. Después vamos a buscar las historias que tenemos dentro de ti. Por ejemplo, Douglas, ¿cuántas historias crees que tienes tú para inspirar a cualquier tipo de público? No a un público en concreto, a cualquier tipo de público. Sí, tengo alguna cantidad de historias. De un número. De un número. Unas 6 historias. Vale. Fíjate que la mayoría de personas dicen, hay muchas que dicen no tengo ninguna, porque nunca se han parado ante un escenario o les da miedo utilizarla. El número que tú acabas de decir es el habitual, entre 6, 7, 5, ¿no? Sin embargo, yo hago esta apuesta contigo, ¿vale? Y lo hago aquí en público para que todos nos puedan escuchar. Así es, después del taller te puedo apostar a que tienes dentro de ti más de 30 historias. Sí, es bastante ambicioso y pues, me emociono mucho porque 30 historias les puedo sacar un potencial increíble para diferentes situaciones, porque la vida nos va llevando de situación a situación, entonces nunca sabemos cuándo nos va a tocar hablar, cuándo nos va a tocar inspirar, y tenemos que estar preparados. Entonces vamos a hacer un ejercicio para que efectivamente podamos llegar a ese potencial casi infinito de las 30 historias y más, porque no es que vayas a tener solo 30, sino que vas a ir alcanzando mucho más, que además después con las diferentes estructuras se pueden ir variando. La idea de esto es que una vez que tengas esas historias y sepas contarlas, veamos cómo meterlas en tu presentación para hacerlas más efectivas. ¿Qué herramientas puedes tener en tu presentación para hacerlas más efectivas? Y ya que tienes tu presentación más o menos armada, por supuesto vamos a hablar de diseño gráfico. Vamos a hablar de cómo hacerla visualmente más impactante. Y a partir de ese momento, que todo lo que te he dicho es más o menos un 20% del taller, vamos a entrenar para poder sacarle todo el partido a esa presentación que ya tienes y que seas capaz de exponerla en público. Entonces vamos a ver estrategias para que no te pongas nerviosa, estrategias para que seas capaz de hablar en público y sacar todo el potencial de las personas que te están regresando la mirada. Vamos a ensayar desde la voz, la postura corporal, también cómo trabajar esto en llamadas, cómo hacer objeciones, qué ocurre si alguien empieza a cuestionarte durante una presentación un poco más en corto, ¿no? Y al final van a recibir retroalimentación. La idea es que puedan vivir toda la experiencia e ir recibiendo retroalimentación sobre cada uno de los puntos, de nuevo, no para hacer algo que ya no sabes hacer, sino para sacarte todo el potencial a lo que sí estás haciendo ya. Me encanta la propuesta, me encanta que no tengamos que de alguna manera convertirnos en actores y fingir nuestras emociones, sino que este taller, por lo que he escuchado, se basa en nuestra
forma de ser, potencializando todas las herramientas que ya traemos intrínsecamente al nacer, al ser seres humanos, que pues tenemos la necesidad de comunicarnos, ¿verdad? Creo que ya se los dije cuando estuvimos allí en persona, pero una recomendación que yo hago es que no trates de imitar a nadie. Todos los demás papeles ya están tomados, entonces es mejor que actúes como tú mismo, es decir, es mejor que saques lo mejor de ti. Y te voy a poner un ejemplo. Una vez me tocó trabajar con un político en campaña y este tipo era un tipo de mucho trabajo, era un ingeniero y él lo que era capaz es de arreglar cosas. Pero alguien le había hecho mal la imagen y la comunicación y estaba todo el tiempo llevando unos trajes que no le quedaban. Te vas a reír, pero se resbalaba con los zapatos porque no estaba acostumbrado a llevar zapatos, ¿no? Entonces no utilizaba los mejores zapatos, no tenía una planta porque él no se sentía cómodo y lo que estaba transmitiendo era incomodidad. Cuando llegué con él le dije, sé tú mismo. Tú eres un ingeniero, dile a la gente lo que vas a hacer para poder arreglar sus problemas. Bueno, en el momento que dejó el traje, se puso una camisa de trabajo y un chaleco con el logo de su partido, que no vamos a decir aquí ni de qué país ni de qué partido era, y se puso unas botas y salió a la calle, cambió radicalmente su conexión con la gente. Porque la gente ya lo creía y se lo creía porque él se lo estaba creyendo, porque él estaba siendo capaz de mostrar seguridad en lo que sí iba a hacer. Entonces, no solamente es lo que decimos, sino cómo lo transmitimos. Y cuando tú eres tú mismo, es muy difícil que las cosas te salgan mal. Bueno, y si te salen mal, ya estoy yo para darte unos truquillos y poder sacar la mejor versión de ti mismo, ¿no? De eso se trata, de orientarnos a tener o a sacar la mejor versión de nosotros. Te agradezco mucho, José Antonio, de verdad que estoy muy emocionado porque vas a venir acá a Guatemala y esta pregunta me surge de ¿por qué decides venir a Guatemala? ¿Qué fue lo que te motivó a impartir estos temas tan novedosos e interesantes en nuestro país? Bueno, lo primero fue toparme con ustedes. Fue una ilusión enorme encontrar a Garbo Imagen cuando tuvimos la pequeña primera participación en el podcast y saber que los tengo como aliados me ha animado a poder llevar este taller, este Power Style 8 a Guatemala. Sin embargo, la razón es otra. Yo llevo ya muchos años yendo a Guatemala. Desde 2017 he ido 1 o 2 veces al año y me he encontrado con el potencial de los líderes guatemaltecos que no siempre es capaz de expresarlo o de expresarse o de sacarlo en voz pública. Se me hizo muy interesante, aprovechando la excusa de la salida de este libro, regresar a Guatemala, pero ya no como profesor o como storyteller o como escritor, sino para poder apoyar a esos líderes con los que ya había trabajado antes en otros ámbitos, a que su talento brille todo lo que debe brillar, porque el potencial es mucho y no siempre está llegando de la manera más adecuada. Muchas gracias, José Antonio, y acá te esperamos con los brazos abiertos. Sabemos de que esto va a impactar la vida de muchos tomadores de decisión que posiblemente están viviendo bloqueados porque no comunican con esa asertividad, porque necesitan esa orientación valiosa. Y esto pues va a ser un parteaguas y va a ser primera vez que se imparte este curso novedoso en Guatemala. Así que pues los invitamos a que reserven las fechas de la tercera semana de noviembre. Va a estar José Antonio por acá visitándonos y les vamos a compartir más información. Las pueden consultar en las redes sociales de Garbo, en nuestras redes sociales personales, incluso en las redes sociales de José Antonio.